Capítulo 236. El conflicto estalló en la oficina del director. Normalmente en esta época del año, los equipos de Quidditch de cada casa estarían practicando como locos. Pero este año, debido al torneo de los Tres Magos, el campo de Quidditch parecía muy desierto. Por otro lado, junto al lago Negro, muchos jóvenes magos han acudido a observar estos días. La aparición de gradas en el lago significa que se acerca la segunda prueba del torneo de los Tres Magos. Oficina del director de Hogwarts. Varios estudiantes observaban su entorno con inquietud. Que los llamaran aquí de repente puso incluso a Hermione un poco nerviosa. Ella miró hacia la izquierda y hacia la derecha, y sentados a su izquierda estaban Cho y Ginny. A la derecha había una chica de Hufflepuff, mientras que más a la derecha estaban Ronald Weasley y estudiantes de las otras dos escuelas. Hermione miró a todos pensativamente, ya adivinando el motivo por el que la habían llamado allí, pero aún necesitaba verificarlo más tarde. El sonido de pasos caóticos vino desde el piso de arriba, luego apareció Dumbledore. Detrás de él había varios otros jueces. Uno de ellos les resultaba muy familiar. Era Percy Weasley, recién graduado. Parecía disfrutar mucho de las miradas de varias personas. Levantó la cabeza con orgullo y se presentó primero. Mi nombre es Percy Weasley, soy miembro del Departamento de Cooperación Mágica Internacional del Ministerio de Magia, y como el señor Crouch se encuentra en casa recuperándose, me enviaron para reemplazarlo como juez en la segunda prueba. Los estudiantes de Beaux Batons y Durmstrang asintieron como si entendieran a medias. Mientras Hermione fruncía el ceño porque realmente le disgustaba la actitud superior de Percy. Director Dumbledore, ¿puedo preguntar si hay algún asunto importante por el que nos llame aquí? Dumbledore no logró responder a la pregunta de Hermione porque Ludo Bagman se levantó primero y dijo: Seguramente tú también conoces el secreto del huevo de oro. Todos asintieron y Ron incluso dijo en voz alta: lo sé desde Navidad. Después de terminar de hablar, miró con orgullo a las personas a su izquierda y a su derecha, como si estuviera presumiendo. Los demás fruncieron el ceño pero prefirieron no decir nada. Bagman no solo asintió afirmativamente, sino que también le mostró una sonrisa. Muy bien, entonces enhorabuena, sois vosotros a quienes los campeones echaremos mucho de menos. Todos quedaron desconcertados y la cara de la chica de Hufflepuff se sonrojó. Bagman primero pidió a todos que guardaran silencio y luego continuó. La tarea está a punto de comenzar. Como rehén de los campeones, debes cooperar con ellos para completarla. ¿Hay algún problema? No hay problema, gritó Ronald al enterarse de que él también tenía la oportunidad de participar en la competencia. Su rostro estaba lleno de emoción. Pero los demás no eran tan imprudentes como él. Hermione frunció el ceño y preguntó: no sé, ¿cómo se supone que participemos? Al verla así, haciendo preguntas clave con calma, Dumbledore la miró con aprecio. Al mismo tiempo, había un rastro de arrepentimiento en sus ojos. Si Hermione hubiera podido ser asignada a Gryffindor en aquel entonces, no estaría tan preocupado por Harry ahora. Suspirando interiormente, Dumbledore dio un paso adelante y dijo: me corresponde a mí responder a esta pregunta. Esta competición se celebrará bajo el agua, algo que ya debería ser conocido por todos. 3 horas antes del inicio de la tarea, lanzaré un hechizo sobre todos, y luego la gente del mar los esconderá en secreto en el fondo del lago Negro. No os preocupéis, cuando los campeones os rescaten del agua, despertaréis inmediatamente y no habrá peligro para vuestra vida. Incluso si los campeones no te encuentran, la gente del mar te enviará a tierra cuando se acabe la hora. Dumbledore terminó y la oficina quedó en silencio. Ron, que originalmente quería participar en la competición, estaba lleno de preocupación. ¿Cómo debemos respirar cuando entramos al lago Negro? Un hechizo se encargará de eso, respondió Dumbledore con una sonrisa. Con Dumbledore tranquilizándolos, varios rehenes asintieron y aceptaron participar. Dumbledore respiró aliviado y volvió a mirar a las 3 novias de Lucas en el borde del sofá. Para el señor Lucas Grindelwald, todos ustedes son personas a las que extrañará muchísimo. Es difícil para nosotros elegir quién de ustedes debe participar en esta tarea, por eso los hemos traído aquí a todos solo para pedirles sus opiniones. Las 3 chicas se miraron entre sí y Hermione inmediatamente dijo que renunciaba. Ella estaba contenta con el baile de Navidad y estaba harta de ser el centro de atención.
Los dos restantes se miraron y Ginny expresó que tenía miedo al agua. Ella ignoró al aturdido y sorprendido Ron que estaba a su lado, e insistió en que Cho-chan fuera el centro de atención esta vez. Dumbledore no insistió y observó con interés cómo los tres se hacían espacio unos a otros hasta que se determinó el candidato final. Estaba a punto de decir algunas precauciones a tener en cuenta a la hora de convertirse en rehén. Pero aún no había hablado cuando vio a Karkaroff acercándose. Karkaroff mostró sus grandes dientes amarillos, miró a las tres muchachas y dijo: «Ya que está confirmado, ¿no deberían borrarse los recuerdos de los otros dos?» «Igor, no creo que sea necesario, y estoy seguro de que la señorita Granger y la señorita Weasley lo mantendrán en secreto, ¿no?» Hermione y Ginny asintieron rápidamente, pero Karkaroff no confió en lo que dijo Dumbledore. Este torneo de los tres magos es injusto para empezar, y es sospechoso que de repente tengas dos campeones más en Hogwarts. Por si acaso, creo que es más seguro usar el hechizo desmemorizante con los dos. ¿Qué opina, señora Máxime? Por supuesto que ella no se opuso, incluso bloqueó a Dumbledore con su enorme tamaño. Tanto Bagman como Perky eligieron ser invisibles por el momento. El corrector del teléfono quiere que reemplace a Bagman con Batman, jajaja. Uno incluso miró el cielo a través de la ventana, ignorando por completo los conflictos en la oficina. En cuanto a los otros jóvenes magos, ni siquiera se atrevieron a hablar. Ginny giró la cabeza para mirar a Ron, esperando que él pudiera decir algo por ella como hermano mayor. Pero para su decepción, bajó la cabeza y juntó los dedos, ignorando por completo los ojos de su hermana menor pidiendo ayuda. Hermione vio lo que estaba pasando en la oficina y se levantó bruscamente del sofá, luego sacó el corazón guardián alrededor de su cuello. Este es un regalo de Lucas. Si nos duele, aunque sea un poquito, lo sabrá enseguida. Director Karkaroff, no quiere que venga nuestro novio, ¿verdad? Escuché que te habló hace unos meses sobre la escuela Durmstrang. Ginny y Cho también se quitaron los collares que llevaban alrededor del cuello. Al ver las acciones de las tres muchachas, Karkaroff apretó su varita con fuerza, pero no se atrevió a decir el encantamiento. La ira extrema hizo que sus mejillas se sonrojaran. La última vez fue amenazada por Lucas, y ahora está siendo amenazada por las novias de Lucas. Karkaroff sintió que realmente lo estaban subestimando. Al mirar los ojos intrépidos de las tres chicas, su corazón se volvió despiadado y levantó su varita preparándose para no hacer nada. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, hubo una presión aterradora detrás de él que era como un abismo. Al ver la fría mirada de Dumbledore, Karkaroff se puso muy serio. Casi olvidó que Dumbledore era un mago increíblemente poderoso. Aunque su fuerza ha disminuido ahora, todavía no es algo con lo que pueda competir, por lo que lentamente bajó su varita y la presión aterradora también se disipó. La sonrisa genial regresó al rostro de Dumbledore, como si nada hubiera sucedido. Entonces, vámonos. Hemos preparado un lugar para que descanses en el segundo piso. Por favor, no salgas de la oficina hasta que empiece la tarea mañana. En cuanto a la señorita Granger y la señorita Weasley, pueden irse ahora, pero recuerden mantener el asunto de hoy en secreto. Ellos asintieron y se prepararon para irse, pero de repente, un gato que emitía una luz blanca plateada apareció en la puerta. Dumbledore, ven al gran comedor, Lucas y Moody están enfrentados otra vez. Al escuchar la voz que provenía del gato Patronus, Dumbledore tenía una expresión seria en su rostro mientras salía con algunos jueces. Hermione y Ginny consolaron a Cho antes de irse, e inmediatamente siguieron a los profesores. Cuando llegaron al gran salón, inmediatamente notaron que Lucas y Moody sostenían varitas a la distancia de los brazos. Lucas tenía muchas manchas de agua en su habitualmente pulcra túnica de mago. A juzgar por las expresiones de ambos lados, debería ser Moody quien de alguna manera manchó la túnica de Lucas con algo. Alastor, ¿qué pasa? Albus, esta vez no tiene nada que ver conmigo, es este chico, ya me he disculpado. Dumbledore miró al chico rubio, reflexionó un momento y decidió dejar ir primero al falso Moody. Lucas usaba su varita para limpiar las manchas de agua de su túnica. Al desaparecer la humedad, su túnica volvió a estar impecable. Mirando la bola de agua en la punta de su varita, resopló fríamente y la arrojó al suelo. Sin que nadie se diera cuenta, 4 gotas de agua muy pequeñas volaron hacia los otros 4 campeones en el chapoteo elevado.
Aunque no sabía el propósito de que el falso Moody hiciera esto, debería estar relacionado de alguna manera con la segunda tarea de mañana. Aunque las manchas de agua que le rociaron eran incoloras e inodoras, y no parecían diferenciarse del agua hervida común. Pero para mayor seguridad, es mejor que todos reciban un poquito. Cuando una de las partes involucradas abandonó el gran salón, la emoción naturalmente también terminó. A altas horas de la noche, una figura cojeando llegó a la orilla del lago negro. La figura sacó una bolsa de tela y, cuando la bolsa se abrió, un grupo de sombras se precipitó hacia el lago negro. Harry Potter, debes obtener el primer lugar mañana, de lo contrario afectará nuestros planes futuros. La figura murmuró, mirando aturdida las pequeñas cosas que caían al lago. Capítulo 237. Comienza la segunda tarea. A las 7 de la mañana del día 24 de febrero. En ese momento todavía faltaban 2 horas y media para el inicio de la segunda prueba. Harry estaba corriendo a toda prisa por la sala común, su rostro mostraba su pánico mientras miraba a su alrededor tratando de encontrar a alguien. ¿Qué pasa? ¿A dónde se fue Neville? ¿Por qué se fue Ron también? Harry miraba con frecuencia a la entrada de la sala común, esperando que alguno de los dos entrara repentinamente desde afuera. Habría sido mejor si hubiera sido Neville Longbottom quien llegó. No te preocupes, Harry, aún falta algo de tiempo para que empiece la tarea. ¿No ha partido ya Neville a buscar al profesor Moody? Dijo Seamus, tratando de tranquilizar a Harry, cuya pierna no paraba de saltar arriba y abajo del nerviosismo. Sí, solo espero que todo salga bien. Por alguna razón, Harry tuvo un mal presentimiento en su corazón. Oficina de Defensa contra las Artes Oscuras. El ojo real y el ojo mágico del falso Moody miraron al chico frente a él al mismo tiempo. ¿Qué acabas de decir? Profesor, acabo de decir que quiero volver a estudiar las branquialgas con cuidado. ¿Puede ayudarme? Moody parpadeó y tomó un sorbo de la poción multijugos por costumbre. Oh, sí, branquialgas. Se levantó y miró a su alrededor desconcertado, le tomó un tiempo sorprendentemente largo encontrar su varita. Entonces agarró su varita con fuerza, resistiendo el impulso de lanzar la maldición Cruciatus sobre Neville Longbottom. Desde Navidad hasta ayer, le había pedido a Snape que saliera a hablar más de una vez, y Neville Longbottom estaba cerca cada vez. Incluso recuerda que le guiñó un ojo y Neville le respondió. ¿Pero qué oyó ahora? ¿Harry Potter aún no tiene las branquialgas? Había visto el estado relajado de Potter hablando y riendo con sus compañeros ayer, y pensó que estaba listo. Profesor. ¿Profesor Moody? Ah, es cierto, branquialgas, vienes conmigo. Moody volvió en sí y condujo a Neville a la mazmorra. Al mismo tiempo, el profesor Snape frunció el ceño al ver las branquialgas en el armario. Se preguntó si Potter había encontrado otra manera, pero no había visto al chico estúpido ir a la biblioteca a revisar materiales recientemente. Sosteniendo la branquialga en su mano, pensó por un momento y la colocó en una posición más prominente. Intente que alguien se acerque al armario y vea de un vistazo la botella con branquialgas. Bang, bang, bang. El repentino golpe a la puerta aumentó su vigilancia. Miró su reloj de bolsillo. En este momento, solo falta media hora para el inicio de la prueba a las 9:30. Aquellos que no hayan acudido al lugar de la competición en ese momento tienen más probabilidades de ser quienes vayan a robar las branquialgas. Abrió la puerta y vio al falso Moody apareciendo afuera de la puerta y una luz insignificante parpadeó en sus ojos vacíos. Profesor Moody, estoy preparando una poción. Si no es importante, lo hablamos cuando tenga tiempo. Al ver que la puerta estaba a punto de cerrarse, Moody extendió su bastón para detenerla. Snape, Dumbledore me pidió que te informara que vieras la segunda prueba. Como dije, estoy preparando una poción. Sé que debes estar dentro de mi vista, así que ahora sígueme al lugar de la segunda prueba. El falso Moody tenía una expresión feroz, pero Snape tampoco se movió y la atmósfera de repente se volvió tensa. Esto puso a Neville, que estaba escondido a su lado, extremadamente nervioso. Está bien. Snape finalmente se echó atrás. Regresó a la oficina para empacar y luego se dirigió al pasillo junto con Moody. Neville esperó hasta que ambos se hubieran ido antes de colarse en la oficina. En el momento en que entró, tanto Moody como Snape dieron un suspiro de alivio.
En la sala común de Gryffindor, Seamus miró su reloj. En ese momento ya eran las 9:10 y faltaban apenas 20 minutos para el inicio de la prueba. Harry, no puedes retrasarlo más, ve primero a la tarea, te ayudaremos a encontrar a Neville y Ron. Harry se tapó la cabeza con las manos y dijo con dolor. ¿Y si Neville no consigue las branquialgas? No, no puedo participar en esta tarea, debo conseguir las branquialgas. Sin branquialgas ni siquiera querría ir al lugar de la tarea. Los gemelos se miraron tácitamente, luego dieron un paso adelante y levantaron a Harry. Primero enviaremos a Harry a la competencia. Encuentren a Neville lo antes posible. Fred le dirigió una mirada a George después de que terminó de hablar y los dos salieron trotando de la sala común de Gryffindor. Para darse prisa, ambos bajaron las escaleras varios escalones a la vez. No tardaron mucho en llegar al vestíbulo desde el tercer piso. Las dos altas puertas de roble estaban abiertas y algunos jóvenes magos que acababan de desayunar estaban saliendo. Al ver a Harry Potter siendo conducido por los gemelos, todos enviaron bendiciones uno tras otro. Potter, vamos, no quedes en último lugar. Estaremos apoyándote desde las gradas. Estos vítores hicieron que Harry se sintiera aún más miserable. Justo cuando estaba a punto de liberarse, de repente vio a Neville saliendo corriendo del pasillo jadeando. Harry, lo tengo. Neville alcanzó a los gemelos y puso la masa pegajosa de color gris verdoso en la mano de Harry. ¿Es esta la branquialga? A los ojos de Harry, la cosa que tenía en la mano parecía realmente repugnante, solo pensar en tener que comérsela. Sí, simplemente trágalo directamente. Neville lo contagió, y después de agradecerle, se giró y corrió hacia los muelles donde pudo ver a los otros campeones. En ese momento, las gradas junto al lago estaban llenas de gente coreando los nombres de los campeones a los que apoyaban. Alentémoslos, alentémoslos. La apariencia de personas agitando los brazos y gritando se reflejó en la superficie del lago, conectándose gradualmente hasta formar una sola pieza. Mientras los 5 jueces estaban en el lado opuesto de las gradas, sentados detrás de una mesa cubierta con un mantel dorado. Lucas y los demás se quedaron junto a la mesa temprano y esperaron. Espera, lo siento, llego tarde. Harry jadeó y se disculpó con los jueces. Al ver su aspecto cansado, el rostro de Batman se ensombreció. Está bien, es el momento perfecto. Se acercó a Harry con una sonrisa y le preguntó en voz baja. ¿Sabes qué hacer ahora, verdad? Lo sé. Al mirar los ojos confiados del muchacho, la sonrisa en el rostro de Batman se hizo más notoria. Sonorus. Sacó su varita y se la apuntó a la garganta, luego se giró para mirar el puesto opuesto. Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda prueba del torneo de los 3 magos. Vemos que los campeones están listos. Tendrán una hora para recuperar lo que les arrebataron. Escuchen ahora, cuando cuente hasta 3 y suene el silbato, comienza la tarea, 1, 2, 3. Acompañados por el sonido del silbato, los 5 saltaron inmediatamente al lago. El lago, que recientemente se había descongelado, todavía estaba increíblemente frío. Lucas miró las gradas circundantes antes de sumergirse. Al ver solo a Hermione y Ginny y arriba, quedó claro de inmediato quién estaba en el agua. Plaf. El sonido de entrar al agua venía desde un costado. Sus ojos siguieron el sonido y notó que Krum había usado la transfiguración para transformar su cabeza en la de un tiburón. Lucas pensó que probablemente quería ser un tiburón. Es una lástima que la transfiguración no fuera cualificada y solo lograra cambiarle la cabeza. En cuanto a los demás, es el mismo método original que utilizaron. Tanto Cedric como Fleur eligieron el encantamiento cabeza de burbuja. Aunque envolver la cabeza con una burbuja de aire puede permitirles respirar bajo el agua, no hay ninguna mejora en su velocidad de natación. En ese momento, las branquialgas de Harry ya habían trabajado y él se zambulló segundo, seguido por Cedric y Fleur. Solo Lucas quedó sobre el lago. El público en las gradas también lo observaba, probablemente queriendo ver qué método usaría para lanzarse. A plena vista, Lucas comenzó a hundirse de forma extraña y desapareció en la superficie del agua en un abrir y cerrar de ojos. El fondo del lago presenta un paisaje oscuro y brumoso, se pueden ver plantas acuáticas negras por todas partes.
Lucas se paró en el fondo del lago y miró a su alrededor, desafortunadamente solo podía ver el paisaje a 3 metros como máximo. Mirando las plantas acuáticas tan altas como una persona a su alrededor, sacó su varita para tener cuidado. Aprovechó el vacío para avanzar rápidamente y solo le tomó unos pocos movimientos llegar al área central del lago negro. De memoria, Sho debería estar atado en el centro del lago, custodiado por un gran número de selkies. Lucas no se demoró y se preparó para rasgar el vacío y seguir adelante, pero en ese momento, una gran cantidad de sangre emergió de las aguas que tenía frente a él. Su corazón se apretó, preocupado de que Sho estuviera en peligro, por lo que corrió al centro de inmediato. Pero como no estaba prestando atención, no se dio cuenta de que no muy lejos, un grupo de figuras verdes lo seguían de cerca. Capítulo 238. Las sirenas muertas. En la orilla del lago negro, el público observaba atentamente el lago. Algunos susurraban sobre quién saldría primero a la superficie. Creo que en esta segunda prueba el ganador será definitivamente nuevamente Lucas Grindelwald. De hecho, en el último partido, su fuerza fue realmente impresionante. En ese momento, una bruja que sostenía un omnicular frunció el ceño. ¿Cómo cambió el color del agua? Para asegurarse de que no se trata de un error, ajustó las funciones de reproducción y ampliación del omnicular. A los pocos minutos, había más pánico en sus ojos. Rojo. El agua se volvió roja. Algunos espectadores escucharon la voz de la bruja y miraron el lago, notando que efectivamente el agua se había vuelto roja en algunos lugares. Pero no todos lo tomaron en serio. Bajo el lago negro no solo hay sirenas, sino también muchos Grindylows. A este monstruo acuático con cuernos le gusta atacar sobre todo a las personas. No os preocupéis, estas malditas aguas pueden ser dejadas por los Grindylows. Un mago con barba dijo a sus compañeros. Al ver su determinación, pareció creer mucho en su propio juicio. De repente, varias corrientes de agua brotaron de la superficie del lago. Al ver la sangre que brotaba, el público en las gradas dejó escapar un grito ahogado. Los 5 jueces también fruncieron el ceño. Dumbledore caminó hacia el lago, puso la varita en el agua, con la intención de contactar al líder de la gente del mar. Mira. Hay un cadáver de sirena flotando. Una voz sobresaltada desde las gradas llamó la atención de Dumbledore. Miró hacia la superficie del lago y vio que el cuerpo de una sirena era empujado desde el fondo del lago por la corriente turbulenta. Dumbledore, ¿qué demonios está pasando? Preguntó Madame Maxime bruscamente. Dumbledore había prometido anteriormente que las criaturas del lago negro realmente no causarían daño a los campeones. Pero ahora esta escena es realmente preocupante. No te preocupes, puede ser causado por alguno de los ataques de los campeones. Dumbledore intentó consolar a Madame Maxime y Karkaroff. Mirando a Dumbledore siendo interrogado, el falso Moody en las gradas sonrió fríamente. Anoche, puso los capas que había recogido con gran dificultad en el lago negro. Capa, uno de los demonios del agua, está en peligro 4 veces mayor. Si no conoces sus hábitos, es extremadamente difícil lidiar con él. A ellos les gusta alimentarse de sangre humana, por lo que el falso Moody roció una poción incolora e inodoro sobre Lucas, Cedric y Krum. Siempre que toque en el agua, su piel emitirá un leve olor a sangre y este efecto durará una semana. Lo más importante es que ese olor sangriento es tan débil que los humanos no pueden olerlo en absoluto. Pero otra cosa es lo que ocurre con Capas, una criatura mágica que vive de sangre. Al observar el lago que gradualmente se calmaba, la ferocidad en los ojos de Fake Moody desapareció. Sería fantástico si Lucas Grindelwald pudiera ser derrotado en el agua. El poder de lucha de Akapa en el agua no es bajo, y lo que puso ayer fue bastante. Al mismo tiempo, Lucas en el lago también llegó a las aguas donde apareció la sangre. Al mirar la docena de sirenas que flotaban en el agua, frunció el ceño fuertemente. Antes de que pudiera avanzar para comprobar cuidadosamente la causa de la muerte de las sirenas, un arpón salió volando de las plantas acuáticas a su lado. Mientras observaba el arpón pasar por el centro de su cuerpo, Lucas agitó su varita para apartar las malas hierbas. Una sirena se escondía dentro con miedo, pero al ver que solo era un mago, la sirena obviamente se sintió aliviada. Mago, regresa y dile a Dumbledore que hay muchos capas extranjeros en el lago negro y que están masacrando a las criaturas del lago. ¿Capas?
Al escuchar la voz de Lucas, la sirena se quedó atónita por unos segundos, probablemente porque no esperaba que los humanos pudieran hablar bajo el agua. Pero obviamente ahora no es el momento de hablar de estas cosas. Así es, esos feos demonios son muy poderosos en el agua y se mueven en grupos. Sube a la superficie y avísale a Dumbledore antes de que lleguen, y haz que venga a salvar a la gente. Lucas negó con la cabeza y preguntó: ¿Dónde están las personas en éxtasis? Joven mago, ahora no es el momento de hacer estas preguntas. No quiero escuchar tus tonterías. ¿Dónde están? O te daré una maldición asesina ahora mismo. Al ver la varita levantada del oponente, la sirena no tuvo más remedio que explicar con sinceridad la ubicación de Cho y los demás. Al ver a Lucas desaparecer en el vacío, la sirena suspiró, miró hacia el lago y nadó con todas sus fuerzas. Cuando estaba a menos de 30 pies de la superficie, una corriente de agua de repente le atravesó el corazón desde abajo. Un chorro de sangre fresca brotó de la herida, tiñendo de rojo en poco tiempo las aguas cercanas. En las turbias aguas, Fleur sostuvo su varita con fuerza y miró a su alrededor con horror. Justo ahora fue atacada por un atacante desconocido. Mirando la herida abierta en el brazo, ni siquiera se atrevió a usar hechizos mágicos para curarse. No es que no quisiera hacerlo, pero casi fue golpeada nuevamente por un ataque desconocido cuando lo intentó. Maldita sea, no puedo ver nada en el agua. ¿Qué carajo me está atacando? ¡Zas! Una figura verde pasó rápidamente detrás de Fleur. Al percibir el cambio en el flujo de agua detrás de ella, Fleur se dio la vuelta y lanzó fuegos artificiales rojos allí. Una luz roja iluminó las aguas y vio un monstruo verde con la cabeza hundida entre las plantas acuáticas negras. ¿Capa? Ella se sobresaltó, no esperaba que hubiera una criatura tan peligrosa en el lago negro. Justo cuando ella retrocedía para salir de las aguas, de repente, hubo una corriente de agua que venía hacia ella desde atrás. Esta corriente de agua era como una flecha afilada y sin sustancia. Fue muy fácil rascarle el brazo a Fleur del otro lado. La sangre volvió a fluir al lago. Un Capa nadó desde las plantas acuáticas, y su gran boca llena de colmillos tragó el agua del lago mezclada con sangre humana. Es como una señal de ataque. De repente aparecieron varias corrientes de agua alrededor, todas ellas dirigidas únicamente a las extremidades de Fleur. Estos Capas no parecían ansiosos por matarla, en cambio estaban jugando con ella, tratándola como un juguete para su diversión. Cada arroyo golpeó un lugar no letal y pronto el lago alrededor de Fleur se volvió rojo. Fleur, que había perdido demasiada sangre, estaba al final de su batalla en ese momento. Levantó su varita e intentó ver lo mejor que pudo la situación a su alrededor con la ayuda de la luz fluorescente en la punta de la varita. Cuando vio que 7 u 8 Capas la rodeaban, sonrió con autodesprecio. Aunque estaba preparada para una muerte accidental cuando decidió participar en el torneo de los 3 magos. Pero ahora que realmente está sucediendo, ella no estaba muy dispuesta en su corazón. Habría sido lindo si le hubiera dicho mis sentimientos durante ese baile. Ella vio vagamente una figura parada frente a ella, y mirando el cabello rubio que aún deslumbra incluso en el lago, sonrió. Es bueno verlo antes de morir. Una luz verde deslumbrante iluminó el agua circundante. Después de que la maldición asesina golpeó al primer Capa, se dividió en 3 y luego mató a los otros 3 cercanos. De repente Fleur abrió los ojos de par en par y miró al chico con incredulidad. ¿No es esto una alucinación? ¿Qué esperas? Levanta tu varita y nada hacia arriba, te protegeré. Aunque tenía curiosidad sobre cómo podía hablar bajo el agua, en ese momento no le importaba en absoluto preguntar. Ella era muy consciente de sus heridas y si no llegaba a tierra a tiempo, podría perder demasiada sangre y morir en el lago. Pero su hermana. Deja que yo rescate a tu hermana, confía en mí. Al mirar esos ojos de color zafiro, Fleur dejó ir sus preocupaciones. Si fuera Lucas, debería poder traer a su hermana de regreso sana y salva. Con tal idea, comenzó a nadar hacia la superficie del lago. Varios Capas los persiguieron siguiendo el olor a sangre humana, pero Lucas extendió su varita y simplemente dibujó un círculo. El agua circundante formó una jaula, atrapando a los Capas en ella sin posibilidad de escapar. La varita se iluminó de nuevo, y al instante se convirtieron en polvo y un espeso torrente de sangre surgió hacia arriba.
Pronto alcanzó a Fleur, que estaba nadando hacia arriba. Al ver que ya no le quedaban muchas fuerzas, Lucas la apuntó con su varita y dijo: «Alar, te ascenderé». Fleur solo sintió una fuerza enorme que venía desde atrás, y luego voló hacia la superficie del agua. En la orilla, todas las miradas estaban puestas en el lago. Al ver que la sangre volvía a brotar, Madame Maxime dijo con ansiedad: «No, hay que detener la tarea». «La tarea no se puede detener, este es el contrato mágico del cáliz de fuego, señora». Perky rechazó su petición con una expresión seria. Este tipo testarudo ni siquiera está preocupado por su hermano Ronald en este momento, y sigue cumpliendo estrictamente las reglas y regulaciones. Parece que hacerlo puede reflejar que es un excelente empleado del Ministerio de Magia. Pero teniendo en cuenta que el objeto de su adoración es Barty Crouch, a nadie le pareció extraño. Dumbledore frunció el ceño y sus ojos estaban fijos en el lago. Justo cuando estaba a punto de decir algo tranquilizador, la superficie del lago de repente empezó a hervir, como si algo estuviera a punto de salir del agua. Inmediatamente después, una figura plateada salió volando de debajo del agua. Mirando ese deslumbrante cabello plateado, Madame Maxime se cubrió la boca con sorpresa y sus ojos se humedecieron instantáneamente. «Rápido. Está llena de heridas». Los jueces sacaron a Fleur a tierra. Al ver a Fleur cubierta de lesiones, el público en las gradas dejó escapar jadeos de sorpresa. «Señorita Delacour, ¿qué pasó ahí abajo?». Al escuchar la pregunta de Dumbledore, la gente a su alrededor se quedó en silencio de inmediato. Cientos de ojos miraron a Fleur, esperando que ella aclarara las dudas de todos. «Capa, hay muchos capas bajo el agua». Hubo conmoción en las gradas. «Capa demonio del agua». Muchos de ellos, además. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.